Pérez Celis, gracias por estar aquí. Te decía que para mí es muy importante porque siempre es un disfrute estar con alguien que produce al nivel que produces y fundamentalmente en una actividad creativa. Sí, yo en realidad el agradecido soy yo, sobre todo porque soy un gran creyente de los medios de comunicación, ¿no? Sabemos que por intermedio de tu programa se puede llegar seguramente a mucha gente que por muchos motivos no puede ir a una exposición, a un museo, a una galería, mucho menos estar en contacto con un artista. Así que yo alguna vez dije que los medios de comunicación son los mecenas de nuestro tiempo, porque son los que le dan esa posibilidad de comunicación con la gente, ¿no? Bueno, te voy a hacer una pregunta elemental. ¿Por qué Pérez Celis como firma? Porque buscaba el nombre y no encontraba el nombre. Sí, es verdad, muchas veces me lo preguntan. En realidad yo me llamo Celis de nombre, Celis Pérez, ¿no es cierto? No sé por qué, mi familia, mi padre, mi hermano, mi abuelo, todos se llaman Celis de nombre. Ellos tienen además otro nombre, pero en mi caso me pusieron solamente Celis. Entonces en la escuela primaria a uno le dicen primero el apellido y después el nombre, ¿no? Pérez Juan, Pérez Alberto, Pérez Carlos, me decían Pérez Celis, Pérez Celis. Después seguí firmando Pérez Celis, al final me quedé con 2 apellidos y ningún nombre, ¿no? Y muchas veces me llegan cartas con nombre, me ponen nombre. Siempre dije, bueno, el día que tenga algún nombre que me guste lo adopto, ¿no? ¿Y ya has adoptado? Todavía no. No, todavía no. En realidad, antes Garmaz alguna vez me dijo, ¿por qué no hacía un canje con Roberto Carlos, ¿no? Que tiene 2 nombres y no tiene apellido? Pero bueno, para los amigos soy Celis. Bueno, de todos modos, el hecho que no encuentres otro nombre más viene a decir que lo estás llenando mucho ese nombre, mucho de significaciones con lo que haces y entonces... Y uno se acostumbra, ¿no? Y ya no tiene cabida otro más. Es difícil, es difícil. Es difícil. Cuando veía la magnitud en calidad fundamentalmente de tu obra y también en cantidad, pensaba que eras un hombre que bien podías decir como Neruda, confieso que he vivido. En realidad yo ahora algún momento pensé que fue un inconsciente que me dejé llevar. Porque ni la mayor imaginación me había hecho pensar en que haciendo algo que me gustaba tanto desde muy chico, digamos casi desde la escuela primaria, que tuve que trabajar. Yo iba a la escuela primaria de tarde porque a la mañana me levantaba muy temprano para atender un puesto de diarios, para trabajar en un almacén, en una feria, en una carpintería, en una tornería, trabajo que tengo un muy buen recuerdo porque me dieron mucho training de trabajo para luego, más adelante, cuando pude, hacer algo que me gusta como es la pintura, ¿no es cierto? Entonces me he dado cuenta que después de ese recorrido, habiendo nacido en San Telmo, viviendo mi juventud, mi desarrollo en Liniers, en el barrio de Liniers, y luego, como suelo decir, me nacionalicé boquense. Pero desde muy joven hice un recorrido empezando por el Uruguay, Bolivia, cruzando el lago Titicaca, llegando al Perú, Lima, el Cusco, Machu Picchu, todos lugares que me fueron muy importantes para mi formación. Años después pude vivir en París, en Europa, y en todos los últimos años en Estados Unidos, en Nueva York, en Miami. Es decir, que ni la mayor imaginación me iba a llevar a pensar que el destino me iba a hacer ese recorrido. Entonces por eso digo que en realidad fui un inconsciente que me dejé llevar. ¿Y te sentías con proyectos de aventurero desde chicos o esto también fue inconsciente en el sentido que el inconsciente te fue llevando a resultar un aventurero por todo, sí, digo yo, todo el recorrido que hiciste? Nunca lo sentí como una aventura, porque en realidad mi pasión que siempre me movió fue la pintura.
es decir, mi obsesión era pintar, pero se daban casos o momentos que lo podía hacer mejor en otro lado, o sentía que tenía más posibilidades al principio. Esos fueron los primeros movimientos. Después, con el tiempo, ya elegía un poco el lugar como para que le hiciera bien a lo que yo estaba haciendo. En realidad siempre fue, no como aventura, sino en función de mi obra. Bueno, pero ahí está, claro, cada uno probablemente le está dando distinto sentido a esto de aventura, ¿no? El sentido que le daba era de buscar lo desconocido, de buscar el otro lugar, de buscar la otra gente, de seguir circulando en esa búsqueda donde la motivación era el trabajo, sí, pero era no quedarse quieto en un lugar y haciendo una determinada cosa. A mí me cuesta usar mucho la palabra búsqueda, que además es, como tú utilizas, es bastante utilizada en el sentido que uno supone que siempre está a la búsqueda de algo. A mí me gusta usar más la palabra encuentro. Claro, me dirás que no se puede encontrar si no se busca, pero Picasso dijo algo muy claro cuando dijo: yo no busco, encuentro. Yo lo pensé mucho eso, porque me comprendí que en el caso de un artista, a diferencia de un científico, por ejemplo, porque un científico sabe lo que busca, ¿no es cierto? Busca el remedio determinado para una cura determinada. Pero en el arte, si nosotros pensamos que la creación es un poco lo desconocido, es lo nuevo, es lo que no conocemos, no podemos salir a buscar algo que no conocemos. Pero sí, si estamos alerta y receptivos, podemos encontrar. Yo a veces me gusta dar el ejemplo de que un buen día uno sale a la calle y si la buena estrella lo acompañó y estuvo alerta y receptivo, de pronto encuentra una billetera llena de dinero. Fantástico. Pero uno puede salir todos los días de su vida a buscar una billetera de dinero y no la encuentra. Y en ese sentido, y ya lo hablo en términos de propiamente del arte, aunque es una palabra, insisto, que es muy utilizada no solamente por los críticos, sino también por los pintores, y que yo siento que no está bien empleada, como hay otra palabra que se usa mucho, que es idea, si después querés desarrollamos el tema de la idea. En la palabra, en la búsqueda, es decir, el artista, insisto, no puede salir a buscar algo que no conoce, ¿no es cierto? Por eso la suplanto por el encuentro, porque muchas veces salir a buscar es desviarnos de nuestra propia esencia, uno se desvía. Por eso hay que tener cuidado, es como que el que pretende buscar su estilo, ¿no? Y ahí está forzando elementos. En primer lugar, yo alguna vez también dije que todo estilo es una cárcel, ¿no? Porque uno supone que es de determinada manera, porque además le dio resultados en el mercado, en la crítica, ¿no es cierto? Y cree que tiene que continuar realizando eso en arte, y creo que es muy peligroso, porque es cuando uno empieza a repetirse y a copiar, sabiendo que además no hay un átomo de nuestro cuerpo que sea el mismo en un segundo de diferencia. Eso nos hace ver de que creer que somos de una manera determinada también puede ser una gran equivocación. Nosotros cambiamos permanentemente y hacernos una idea fija de lo que somos o de lo que hacemos puede ser grave, insisto, sobre todo en la creación, donde uno, al estar alerta y receptivo y abierto, hace que siempre encontremos cosas enteramente nuevas y desconocidas, que no lo habíamos pensado antes. Por eso yo tengo también mi conflicto con una palabra muy usada en las últimas épocas en el arte, que es el arte conceptual. Y yo no veo nada más lejano del arte y más lejano del concepto que el arte. Sin embargo, está utilizado. Esto no quiere decir que no haya habido artistas que hayan logrado hacer obras que han sido obras de arte, que yo creo que en el fondo son obras de arte porque han superado esa limitación que da el concepto, ¿no es cierto? Bueno, has dicho muchísimas cosas, lo cual me generaron preguntas por todas partes. Pero entonces empecemos con alguna. Cuando vas a otro lugar,
ha ido a París, a Japón, a Latinoamérica. ¿Qué es lo que te movía? No era una búsqueda, ¿qué es lo que te movía? Bueno, todos los lugares siempre fueron consecuencias de algo. Insisto, no era que yo iba expresamente. Por ejemplo, cuando decidimos con mi mujer Iris, que yo me había casado muy joven, a los 18 años, quedé viudo a los 36, luego rehago mi vida, conozco a mi actual esposa, decidimos tomar un poco de distancia de Buenos Aires, de la Argentina. No quería salir todavía de América Latina, y por eso elegimos en ese caso Venezuela, Caracas, que era un poco geográficamente el centro del continente. Era un momento que económicamente y artísticamente estaba en un buen momento, políticamente también y económicamente, ¿no? Y yo tenía amigos, había expuesto, entonces decidimos instalarnos en Caracas, que además se daban un poco esos tres componentes que tiene América Latina, ¿no? Que por un lado está Indoamérica, ¿no? Bolivia, Perú, todos los Andes hasta México; Afroamérica, que es el Caribe y Brasil; Euroamérica, que es el Cono Sur. En Venezuela, en Caracas propiamente dicho, está el negro, el indio y el europeo. Y un poco por todo eso nos instalamos en Venezuela, donde además empieza a haber, hay una transformación y un cambio en mi obra, no porque lo haga a nivel consciente, sino porque aparece. Por ejemplo, en la etapa anterior yo trabajaba mucho con los horizontes, iba mucho a La Pampa, en Buenos Aires, La Pampa, ¿no? Donde la presencia del horizonte es muy importante. Pero ya estando en Caracas y trabajando, un amigo me hace ver de que había desaparecido el horizonte y que había aparecido una presencia vertical. Efectivamente, vivía frente al Ávila, sobre el Valle de Caracas, donde hay una gran presencia vertical, y todo eso se fue metiendo en mi obra. El color, la luz del Caribe modifica la obra, pero insisto, no a nivel consciente. Yo lo único que siempre hacía o hago, me limito a pintar un cuadro lo mejor posible, y todo aquello que me rodea y que de alguna manera uno absorbe y vive, solo va a surgir. Por eso a veces digo que el artista no puede pretender hacer nada, mucho menos por supuesto una obra de arte. Lo único que tiene que limitarse es hacer una obra, un cuadro, una escultura, un mural, y después, si es obra de arte o si además tiene algún mensaje, eso va a estar incluso por encima de nuestro deseo. Porque a veces desear hacer una cosa determinada es no solamente forzarlo, sino que es hacer un poco la ilustración del asunto, ¿no? Llámese en este sentido la pintura política o conceptual, es forzarla y es hacer la superficie. Y como todos sabemos, el arte pasa a ser arte cuando trasciende el tiempo, pero además cuando trasciende el tema, ¿no es cierto? Yo alguna vez dije, no se necesita ser católico para sentir un Caravaggio, un Miguel Ángel, un Rafael, un Rembrandt. No se necesita ser judía para sentir un Chagall. El arte trasciende el tema. Por eso muy lejos puede estar de algo cerrado como es un concepto, ¿no? Sí, va señalando algunos conceptos que son muy tuyos, evidentemente. Por un lado, esto de dejarse llevar por lo inconsciente, es decir, no como una búsqueda intencional, sino dejarse llevar por todo lo que está incorporado. Esto no quiere decir hacer cualquier cosa, ¿no? Es decir, en arte la libertad no está en hacer cualquier cosa, sino la libertad está en ser receptivo, hacer lo mejor posible lo que uno va a realizar, y siempre la forma es un pretexto. Uno haga una cara, un paisaje, una naturaleza muerta, un triángulo, un círculo, una mancha, siempre es un pretexto para transmitir alguna energía que uno ha recibido en su vida.